El tema que voy a tratar hoy es un tema que llevo meses que me está dando vueltas en la cabeza. Y es, ¿permite Dios el sufrimiento? Pero lo he puesto con 3 interrogaciones, para que no haya dudas. ¿Permite Dios el sufrimiento? Y para entrar en el tema, quiero primero hacer una lectura en Job, capítulo 1, versículos del 1 al 21. Dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Este siempre está ahí. Siempre está ahí. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia.
versículo 20. Entonces Job se levantó, se rasgó su manto y, como estoy yo, se rasuró la cabeza. Así como yo, se rasuró la cabeza. Y dijo, bueno, se postró en tierra y adoró. Y después de postrarse en tierra y adorar, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El mensaje de esta mañana se va a basar en este último versículo. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muchas personas me preguntan a diario, además esta pregunta me la hacen a diario, si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Si Dios ama al mundo, ¿por qué permite las guerras y las enfermedades? Si Dios ama al mundo, ¿por qué permite la pobreza, el odio, la soledad? Si Dios ama al mundo, ¿por qué permite el aburrimiento, el vacío? ¿Por qué permite los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia? Si Dios ama al mundo, ¿por qué permite que los niños se mueran de hambre? ¿Por qué Dios no viene ahora y para todo esto? Esta pregunta ahora mismo se la están haciendo en todo el mundo miles de personas. Ahora mismo muchas personas dicen, ya no puedo más, y se están quitando la vida. Ahora mismo. Las presiones de la vida son muy grandes y las personas, muchos de ellos, no lo soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no termina con todo esto? Algunas personas dicen, mejor dicho, muchas personas dicen, ¿por qué Dios nos abandonó? Pero no fue Dios el que nos abandonó a nosotros. Dios nunca nos abandonó a nosotros. Fuimos nosotros quien abandonó a Dios. Ciertamente, hermanos, no lo voy a negar, hay un misterio en todas estas clases de tragedias que hay en el mundo. Hay un misterio. Y tal vez nunca lo sepamos hasta que estemos en la presencia de Dios. Como dice en 1 Corintios, capítulo 13, versículos 9 y 10, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, mas cuando venga Dios, entonces lo que es en parte se acabará. Quiere decir que cuando estemos en la presencia de Dios vamos a entender todas estas cosas que ahora mismo no entendemos. Todos tenemos en nuestras familias casos de tragedias. Todos los que estamos aquí hemos sufrido alguna vez en nuestra familia una tragedia. Yo tenía un tío que se llamaba David. Se puede decir que yo soy como él, porque a él le gustaban los coches como a mí, y le gustaban las carreras de los coches. Yo amo las carreras de los coches, me encanta la Fórmula 1, me encanta, y a él también. Pero en los años 50, él vivía en un pueblo de Galicia de 200 habitantes, y él era zapatero, reparaba zapatos. Entonces, siendo zapatero, era imposible comprarse un coche, imposible. Y él decidió irse a hacer las Américas. Él decidió irse a Argentina, que en los años 50 estaba muy bien. Y mis abuelos vendieron una vaca y con el dinero de la vaca mi tío se fue a ir a la Argentina y a hacer las Américas. Llegó a la Argentina, a Buenos Aires, y trabajó muy duro, pero nunca se apartó de los caminos de Dios, nunca. Por fin, después de mucho trabajar, hermanos, no se compró un coche de segunda mano, no.
se compró un coche de octava mano, sin cristales. Y como él me decía, el coche andaba, aunque fuera empujándolo. El coche andaba, se movía. Bueno, yo esto de niño lo he vivido. En España antes, para que los coches andaran, había que empujarlos y no pasaba nada. Ahora llamas a la grúa para que te venga a buscar el coche. Bien, siguió trabajando muy duro porque era un gallego de Galicia, trabajador, de estos que trabajan duro, y llegó a montar su propia fábrica de calzados y llegó a tener 8 empleados y fabricaba zapatos nuevos, ya no arreglaba zapatos, hacía zapatos nuevos. Y él nunca se separó de los caminos de Dios. Como dije en el primer servicio, él era uno de los ancianos principales de una iglesia de hermanos en Buenos Aires. Él seguía en los caminos de Dios. A los 43 años pudo cumplir el sueño de su vida, que era comprarse un Torino. A ver, los hermanos argentinos, ¿cuántos hay aquí? Ellos sí saben lo que es un Torino, porque es un coche que se fabricó en Argentina y se vendió en la Argentina. Es un coche mítico. Es como si para un italiano le decimos un Ferrari. Un Ferrari es más que un coche. Como diría un italiano, diría: io sono la potenza, io sono la purezza, io sono la belleza. Es lo que dice un italiano acerca de un Ferrari, porque es algo mítico, es más que un coche. Pues bien, para los argentinos el Torino es lo mismo. Pero cuando cumplió 50 años, 7 años más tarde, mi tío, que era un hombre de Dios, tuvo una visión, que era venderlo todo, incluido el Torino, venirse a España y predicar el Evangelio a las aldeas de Galicia y Asturias que tienen menos de 200 habitantes. Aldeas que no llegan los misioneros. Él, lógicamente, económicamente se lo podía permitir, aunque durara más de 100 años. Un sentimiento, no cabe duda, muy noble. Yo lo conocí cuando regresó a España con 17 años. Y yo recuerdo escuchando a mi tío hablando de su Torino, que si tenía 3.000 centímetros cúbicos, 6 cilindros, 215 caballos, 5 bancadas. Yo estaba con los ojos como platos, escuchando a mi tío. Porque en España solamente existía el 600 y el Citroën 2 caballos. Y el Renault 4, no había otros coches en esa época en España. Aparte de eso, era un hombre muy fuerte. Él me contaba que en la Argentina, él echaba pulsos de fuerza con los argentinos y siempre ganaba. Era un hombre muy fuerte. Yo no sé si es porque los argentinos eran muy flojos, aquellos argentinos eran muy flojos. Se entiende, ¿no? O porque mi tío realmente era muy fuerte. Lo que sí sé es que yo le echaba, para demostrármelo, pulsos. Y yo con las 2 manos y el peso de todo mi cuerpo, y yo con 17 años estaba fuerte, él en 0, en un segundo me ganaba. En un pesteñear, o sea, en un hombre fuerte. Era mi tío favorito. Todo el mundo lo quería cuando predicaba en la iglesia. Era una persona con un gran sentido del humor. Sabía contar chistes y hacer reír a la gente. Los vecinos estaban atontados con él porque él imitaba a políticos, él podía imitar a todas las personas, era un artista y todo el mundo se reía cuando él hacía estas imitaciones. Y nunca jamás, cuando él imitaba, ofendía a nadie. Él podía imitar sin ofender, sino haciendo que la gente se sintiera bien. Pero de repente empezó a sentir molestias en el estómago y a hacer mal las digestiones. Y fue al médico. Y el médico le dijo: mira, David, tienes un problema de vesícula, no te preocupes, esto es una operación rutinaria, te la quitamos y en una semana estás bien. Cuando le abrió el cirujano, vio que tenía cáncer de páncreas. Y automáticamente cerró. A partir de ahí, mi tío duró un mes.
Él antes de morir se quiso despedir de toda la familia uno por uno. Cuando yo fui a hablar con él, yo estaba hecho polvo, estaba muy triste, lo primero que me dijo con una sonrisa de oreja a oreja: ¿ves, Rubén? Al final yo no soy tan fuerte como tú pensabas. Pero tranquilo, tranquilo, yo me voy con mi Señor. Él tenía otros planes para mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y literalmente digo que el morir es ganancia porque los dolores que tengo son tan fuertes que ni la morfina me los puede quitar. Entonces me quiero ir con mi Señor. Como dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Él terminó diciéndome: mira, yo me voy a ir con 50 años, pero aunque viviera 100 años, ¿qué son 100 años frente a toda la eternidad? No es nada 100 años. Es lo mismo que 50, es lo mismo que 20, es lo mismo que 10. No es nada. Si os soy sincero, yo no entendía con 17 años, no lo entendía. ¿Por qué le tenía que pasar esto a mi tío del alma? El mundo en ese momento se me cayó encima. No entendía este misterio de esta tragedia. Si mi tío era un hombre bueno, si mi tío era un hombre que quería servir a Dios, si mi tío era un hombre que vendió todo lo que tenía, hasta el Torino, para predicar su evangelio. Pero también es un misterio para la humanidad saber por qué Dios creó la tierra en medio del universo. La tierra en el universo no es nada, es algo insignificante y es un misterio. También es un misterio por qué Dios puso a las personas en la tierra y por qué Dios te puso a ti y por qué Dios me puso a mí. Sigue siendo un misterio. Pero Dios nos ha revelado las respuestas a través de la Biblia. Muchas de las respuestas están en la Biblia y a través de su Hijo Jesucristo. En la Biblia vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas y a muchos problemas que tenemos en la vida. Dios nos creó, hermanos. Dios nos creó porque nos ama. Dios nos ama. Dios nunca quiso que hubiera tragedias. Dios nunca quiso que hubiera guerras. Dios nunca quiso que hubiera odio, lujuria, codicia, celos, orgullo. Dios nunca quiso nada de todo esto. Dios quiso que la tierra fuera un paraíso y en un lugar donde no existiera la muerte. Comentaba antes que cuando hablamos de la muerte, siempre pensamos que esto le va a ocurrir al vecino, que a nosotros nunca nos va a llegar la hora. Siempre pensamos que, bueno, al vecino sí le va a llegar, pero a nosotros nos queda todavía muchos años, cuando nosotros no sabemos ni el día ni la hora. ¿Y sabéis por qué de esto, hermanos? ¿Sabéis por qué? Porque Dios, cuando nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es eterno. Dios es eterno. Entonces, como nosotros somos su imagen y semejanza, cuando nos creó, puso en nuestra cabeza el chip de la eternidad. Todos los humanos, todas las personas tienen en la cabeza el chip de la eternidad. Pero el hombre se rebeló contra Dios. El hombre dijo: no te necesito, Dios, no te necesito. Puedo construir mi propio mundo sin ti. Dios dijo: si tomas esta decisión, vas a sufrir y te vas a morir. El hombre, como todos sabemos, tomó esa decisión y comenzó a sufrir.
y se ha estado muriendo desde entonces. Pero mirad, la muerte física es solamente la muerte de este cuerpo. El espíritu sigue viviendo, el espíritu sigue viviendo. Si el espíritu está separado de Dios, se perderá para siempre. La Biblia enseña que Satanás es el autor del pecado. Satanás es la causa de que tengamos sufrimiento, incluyendo la mismísima muerte. Todos nuestros problemas y todo nuestro sufrimiento son el producto de la rebelión contra Dios. Pero Dios tiene previsto, al sea la gloria, un rescate. Dios tiene previsto nuestro rescate a través de su Hijo Jesucristo. Por este motivo, el mismo Dios se humilló a sí mismo y se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario. Pero la buena noticia es que resucitó de los muertos y venció la muerte. Hermanos, en el sufrimiento también hay un mensaje de compasión. Jesús dijo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. El sufrimiento también contiene un mensaje de consuelo. Y esto nos lo dice muy claro en 2 de Corintios, que voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando sufrimos una tragedia, y todos los que estamos aquí hemos sufrido una tragedia, tenemos mayor sentido de identificarnos con personas que sufren tragedias. Podemos comprender mejor el sufrimiento porque hemos sido consolados a través de la palabra de Dios. Y por este motivo, porque nosotros hemos sido consolados, podemos consolar a otros. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia el sufrimiento? En primer lugar, tiene que ser de adoración, como hizo Job. Debemos decir, oh Dios, creo que tú eres el gran y poderoso Dios. No entiendo todas las cosas que están ocurriendo en mi vida, porque yo no entiendo, hermanos, todas las cosas que están ocurriendo en mi vida, pero confío en ti. Aunque no entiendas las cosas que están ocurriendo en tu vida, tienes que poner la confianza en Dios. En segundo lugar, debemos de pedirle a Dios que nos enseñe todo lo que quiere que sepamos de Él, que nos enseñe todo lo que quiere que sepamos de nosotros mismos y de los demás, y cómo podemos ministrar a los que sufren. Este tiene que ser un ministerio en la Iglesia, ministrar a las personas que sufren, porque Dios nos ministró primero. Amén. Jesús, en el modelo de oración del Padre Nuestro, nos dijo que le pidamos a Dios. Dijo, mira, pedirle a Dios que el reino de Dios venga a la tierra y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y si me permitís, este modelo de oración que es el Padre Nuestro,
lo voy a decir en esta mañana, porque es el modelo de oración que Jesús nos ha dejado a nosotros. Y encierra todo, desde el Génesis al Apocalipsis. Lo dice todo Jesús en 10 segundos. Jesús no necesitaba más de 10 segundos para decirnos las cosas. En 10 segundos resumía toda la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, en primer lugar, santificado sea tu nombre. Eso en primer lugar, como hizo Job. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como tú ya la estás haciendo en el cielo. Porque lo que está claro, hermanos, es que en la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a las personas que nos agreden, a las personas que nos insultan, a las personas que dicen cosas feas de nosotros. Y por favor, yo esto a Dios se lo digo todas las mañanas, por favor, se lo pido por favor. No nos dejes caer en la tentación. Yo lo que le digo es, no me dejes caer en la tentación. No me dejes caer en la tentación, porque yo como hombre voy a caer seguro. Y yo tengo que pedir la protección de Dios desde que me despierto hasta el final del día, para no caer en la tentación. Mas líbranos del mal. Amén. Amén. En tercer lugar, nuestra actitud en el sufrimiento debe ser de glorificar a Dios. Las personas de Alhaurín de la Torre nos van a estar observando y van a decir, vamos a ver, cómo esta persona que tiene tantos problemas, que tiene tantas tribulaciones, Cristo está en control de su vida. Y cómo encima con los problemas y con las tribulaciones puede ayudar a los demás, cómo tiene la capacidad de ayudar a los demás. Hermanos, Jesús ve nuestro sufrimiento y lo comprende porque Él sufrió primero hasta tener una muerte de cruz. Él ve nuestra vida y cada día sabe exactamente y con todo detalle, Jesús sabe con todo detalle qué es lo que te pasa, qué es lo que nos pasa. La Biblia nos enseña que debemos ser pacientes en el sufrimiento. Y si os soy sincero, a mí esto es lo que más me cuesta. Ser paciente en el sufrimiento. Incluso cantar canciones, en mi caso himnos, en la oscuridad de nuestra vida, en la oscuridad de tu vida, tienes que cantar canciones, alabanzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para estar listos? Primero Dios tomó la iniciativa haciéndose hombre. O sea, que Él hizo lo más difícil. Dios te dice en esta mañana, yo te amo, yo te amo. Quiero perdonarte tus pecados, porque Dios en esta mañana quiere perdonarte tus pecados. Y quiero, sobre todo quiero, que tú tengas vida eterna. Y sobre todo quiero que tú tengas una vida y una vida en abundancia. Y ahora nosotros, ¿cómo tenemos que contestar? ¿Cómo que tenemos que contestar a este llamado de Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Muy fácil. Ahora viene la parte fácil, hermanos. Lo difícil ya lo hizo Dios. Primero solamente es arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que somos pecadores. Esto involucra un cambio en nuestra forma de pensar y un cambio en nuestra forma de vivir. Jesús dijo, a menos que se arrepientan, perecerán. En segundo lugar, tenemos que recibir a Jesucristo en nuestros corazones. La fe significa un compromiso total. Significa que tenemos que llevar nuestra mente y nuestras emociones a la cruz.
Tenemos que llevar nuestra mente y nuestras emociones a Cristo. En tercer lugar, debemos de estar dispuestos a seguirlo y a servirlo como discípulo. Esto significa leer su palabra, leer la Biblia. Esto significa orar. No tienen que ser oraciones kilométricas. Jesús, la oración del Padre Nuestro dura 10 segundos. Simplemente manifiéstale a Dios cómo te sientes en ese momento. Y también, por último, testificar. Porque después de leer la Biblia y orar, nuestra misión, lo que Dios nos manda es testificar. Decirle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos ser los cristianos egoístas. Tenemos que compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Esto significa amar. Juan 13:35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Esto lo dijo Jesús. Nos tenemos que amar los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Mirad, la característica principal de un verdadero cristiano es el amor. Esta es la característica principal. Dios nos da su amor de una forma sobrenatural. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento y por eso, como sobrepasa todo entendimiento, no lo puedo explicar. Porque es demasiado amor para poder explicarlo. No le puedes poner límite. Yo puedo explicar todo lo que tiene límites. Lo que no tiene límites, yo no lo puedo explicar. Y si le correspondemos con nuestro amor a Dios, vamos a estar preparados para encontrarnos con Dios, sin importarnos lo que nos depare el futuro, sin importarnos el futuro. Por eso mi tío David estaba preparado para encontrarse con Dios. Bien, y ya para terminar, quiero contaros cómo a través del sufrimiento se compuso un himno que trajo a los pies de Cristo. Antes, en la primera predicación, dije miles de personas, pero ahora voy a decir millones y no me voy a quedar corto. Trajo a millones de personas en todo el mundo y era el himno que utilizaba Billy Graham en todas sus cruzadas y en todas sus campañas. Cuando Billy Graham predicaba para 80.000, para 100.000 personas. Llenaba estadios de fútbol. Y él siempre utilizaba al final este himno. Y muchas personas entregaban su vida a Cristo. Este himno en inglés es Just as I am. Y en español es Tal como yo soy. Este himno lo compuso Charlotte Elliott en el año 1785 en Inglaterra. Ella era de una familia cristiana, la tercera de 6 hermanos, y tenía 2 hermanos pastores, con lo cual tenía enchufe, pero tenía 2 hermanos pastores. Charlotte era una chica muy bella y era una chica talentosa, ya que era artista musical y también componía literatura cómica y literatura clásica. Y tenía una salud muy buena. Pero a los 30 años, Charlotte sufrió una enfermedad que la dejó totalmente inválida. Con 30 años se quedó totalmente inválida. Esta circunstancia hizo que Charlotte se convirtiera en una mujer amargada. Ella decía: si Dios me amara, no me hubiera tratado de esta manera. Ella se preguntaba todas las mañanas: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En 1823, el pastor suizo César Malan visitó a la familia Elliott. Y durante la cena, Charlotte perdió los papeles y públicamente se rebeló contra Dios,
blasfemó contra Dios y contra toda su familia, en un estado muy violento de ira. La familia de Charlotte salió avergonzada de la habitación, llorando. Y el pastor Malan se quedó a solas con ella. Y le dijo el pastor: tú realmente estás cansada de ti misma, ¿no? Tú estás cansada de ti misma. Tienes en tus manos el odio y tu ira, porque en realidad no tienes otra cosa a la que aferrarte. Es lo único que te queda. En consecuencia, te has convertido en una persona amargada, resentida, y sientes la necesidad de hacer daño a las personas que más quieres. Sientes la necesidad de que las personas que más quieren vean tu sufrimiento y vean lo desgraciada que eres. Entonces Charlotte preguntó: ¿y cuál es la solución? ¿Y cuál es el remedio? El pastor respondió: la fe a la que estás tratando de despreciar. El Cristo Jesús al cual tú blasfemas todos los días es la solución. Entonces Charlotte dijo: si yo quisiera llegar a ser cristiana para compartir esa paz y esa alegría que vosotros tenéis, esa paz y alegría que vosotros tenéis, ¿qué es lo que yo debería de hacer? El pastor le dijo: deberías entregarte a Dios tal como eres ahora. Deberías de entregarte a Dios con tu odio. Deberías de entregarte a Dios con tus luchas, con tus temores. Deberías de entregarte a Dios con tu orgullo, con tus vergüenzas, con tus venganzas. Deberías de entregarte a Dios con tus incapacidades. Deberías de entregarte a Dios con tus dudas. Y deberías de entregarte a Dios con tus adicciones. Entonces Charlotte preguntó: ¿debería de ir a Dios tal como soy ahora, que me doy asco de mí misma? ¿Así es como yo debería de ir a Dios? Y el pastor dijo: así es como tienes que ir a Dios. Y ella escribió el himno Just as I am, tal como yo soy. Y lo van a cantar los salmistas en inglés y lo van a cantar también en español. Y si quieres, mientras que ellas lo cantan, es un himno de 1700, baja tu cabeza y dile al Señor que quieres ir a Él, tal como eres en este momento. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me. Thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come. Tal como soy, sin más decir,